de los Pueblos Indígenas nos ha deparado un excelente regalo para ustedes, debido a que cada una de las solicitudes que recibimos, sin fallar, decía que los nuevos participantes querían conocer más de los pueblos indígenas de México, de las lenguas indígenas de México. Anda por ahí Andrea Crisóstomo, ándale, de Michoacán, ¿verdad? Tú hasta les puedes cantar en purépecha, ¿verdad? Y querían conocer de las expresiones culturales y de la historia. Y tenemos la gran fortuna de contar con la gran autoridad, por su trayectoria distinguida como director ejecutivo de investigación, editorial, un gran divulgador de la cultura indígena que mucho nos honra, el antropólogo Víctor Rojo Leiva. Bienvenido a esta casa, de verdad. Bienvenido. Los muchachos lo quieren escuchar y es su público. Don Manuel. Muchas gracias, embajador. Para nada más dar una breve introducción al doctor Manuel Rojas Leiva. Ha sido el director ejecutivo de investigación y editorial de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Tiene una vasta obra, publicada en materia de expresiones culturales de los pueblos originarios en México. Doctor, tiene usted la palabra, le cedo el micrófono y por favor un fuerte aplauso para el doctor. Bien, muchas gracias. Realmente es un honor para mí estar con ustedes. Es no solamente un honor, también es emocionante, porque es tener la oportunidad de platicar un poco acerca de los pueblos indígenas de México, que son las poblaciones que han estado en todo lo que es este territorio a lo largo pues, de muchos miles de años ya. Le agradezco mucho a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a usted, especialmente su interés, porque no siempre tenemos la oportunidad de comentarle a nuestra gente también, aunque no vivan acá, pues parte de esta realidad. La realidad de los pueblos indígenas de México es inclusive muchas veces desconocida por la sociedad mexicana. La plática que he preparado va a estar dividida en un poquito de historia para hablar más de los pueblos indígenas contemporáneos, qué es la preocupación del presidente, qué es la preocupación del licenciado Adelfo Regino, que es el director general de los pueblos indígenas, y bueno, pues lo que queremos es hablar de los indígenas contemporáneos. Escuchaba por ahí que hay alguna persona que… ¿Purépecha? ¿Sí? Andrea. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, bueno, probablemente lo que les hable sea poco conocido para la mayoría de ustedes, lo cual no me extraña. Generalmente cuando oye este tipo de pláticas, eso sucede ante todos los auditorios, por desgracia, porque sí necesitamos conocer más de una cantidad importante de la población mexicana. Traigo una presentación, me voy a apoyar en ella para ir platicando con ustedes. ¿Podemos empezar? Si se puede bajar un poquito la luz.
Bien, pues he querido empezar con este video porque nos permite ver diferentes aspectos de lo que son algunas de las expresiones culturales de los pueblos indígenas. Tenemos allí festividades, tenemos costumbres, tenemos también parte de lo que es el riquísimo medio ambiente. Entonces, generalmente pongo esa presentación porque nos permite ir entrando un poco a lo que es el vasto mundo indígena de México. La presentación, bueno, la denominamos así, los pueblos indígenas mexicanos de hoy. Las culturas prehispánicas, como pueden ustedes ver, se calcula que tienen alrededor de 2000 años antes de Cristo, que se establecieron en lo que es el estado, principalmente ahora el estado de Tabasco y lo que vendría a ser la cuenca del Golfo de México. La cultura olmec es la que se estableció en esa región y esa cultura es la que se considera que es la cultura madre de todas las demás culturas. De allí vino a nutrir las diferentes expresiones, los diferentes pueblos que habitaron con grandes civilizaciones en el pasado prehispánico del país. Ustedes pueden ver, se tiene datado más o menos que los chichimecas se encontraban desde más de 1000 años antes de Cristo en la parte norte del país. Y así, poco a poco, encontramos a los teotihuacanos, a tlapanecas, mixtecos, huastecos, totonacos, los toltecas, los purépechas, que ya tuvieron su esplendor, de donde viene la compañera que está por allá. Se calcula que desde el año 1200 se fueron estableciendo en lo que es el actual estado de Michoacán, hasta llegar al momento del contacto con los españoles en el año 1519, que el imperio predominante en esa época era lo que conocemos como aztecas, que era una de las tribus que habían llegado. Pero cuando ellos se establecen en lo que ahora es esta ciudad, había una larga historia de diferentes pueblos, de diferentes civilizaciones que se habían establecido en todo el territorio. Y los pueblos mexicanos contemporáneos, indígenas, son herederos de todas esas culturas, de las diferentes culturas que podían estar en la costa del Golfo, como les decía, en la península de Yucatán con los mayas, los totonacos también en la costa del Golfo, etc. Y estos son solamente algunos de los pueblos que tenemos identificados desde hace tanto tiempo. Pero vamos a pasar a la actualidad, porque muchas veces nos quedamos en el pasado prehispánico. Y sí, el pasado prehispánico es realmente espectacular, es glorioso, pero ahora también tenemos culturas que son muy importantes y son las que nos interesa destacar. Vamos a hablar de pueblos indígenas. Por pueblos indígenas entendemos por colectividades conformadas por sociedades que mantienen un vínculo permanente con su territorio y tienen una serie de elementos culturales como su memoria, como su propia lengua, como su organización social. Es decir, encontramos pueblos que llevan muchos siglos asentados en territorios originarios y que han desarrollado una vasta cultura que se expresa en diferentes manifestaciones. En México, el artículo 2 constitucional es el que le da cobertura, le da reconocimiento a los pueblos indígenas. Está en la Constitución y nos dice que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Sobre los pueblos indígenas también encontramos que hay una serie de convenios y diferentes reconocimientos internacionales que son sobre los que nos basamos y los que les dan cobertura a los pueblos. Solamente puse un artículo de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos indígenas. Dice así: los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma, y a asumir las responsabilidades que a este respecto les incumben para con las generaciones venideras. Estos son algunos de los instrumentos legales que dan reconocimiento y protección a las culturas de los pueblos originarios. En México, según el censo del año 2015, aproximadamente tenemos una población de 120 millones, esto ya pues, obviamente es un poco más, de los cuales reconocemos como población indígena 12 millones, es decir, es un 10% de la población, en un concepto que utilizamos en el instituto como hogar indígena. Hogar indígena lo entendemos como el hogar donde el abuelo, la abuela, los padres, algún familiar se reconoce como indígena, posiblemente habla la lengua indígena, es indígena pues. Entonces consideramos que por los elementos culturales se habla de hogar indígena. Y entonces tenemos en un total de 12 millones, más o menos el 10% de la población. Y en la última columna, que está de color gris, pues es un dato muy, para mí siempre que lo veo, pues es muy impactante, porque la misma Constitución reconoce que existe el derecho a la autoadscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que una gente puede decir y reconocerse como indígena, y las leyes le dan ese derecho. Entonces, tenemos que en el 2015 se reconocen como indígenas 25 millones, es decir, 1 de cada 5 mexicanos. Como pueden ustedes ver, la presencia de la población indígena es apabullante, es muy importante, aunque no se reconozca de la misma manera. En este mapa tenemos la distribución de lo que vendrían a ser los pueblos originarios. Ustedes pueden ver desde el norte, en la frontera con California, hay pueblos originarios, hasta la península de Yucatán, donde también sigue habiendo pueblos originarios. Todo lo que está en colores son territorios donde se encontraban desde hace muchos siglos estos pueblos. Tenemos allí una distribución a lo largo de todo el territorio. En los estados del norte, bueno, tenemos por ejemplo allá, a lo mejor alcanzan a ver un solo puntito. Alguien tiene, si me lo prestan inclusive, tienen un láser. Bueno, ese puntito que está allá es el pueblo Kikapú. El pueblo Kikapú también tiene una historia interesante, porque ellos habitaban desde donde está ese punto hasta los Grandes Lagos en Canadá. Ellos se movían a lo largo de todo el territorio americano. Cuando a mediados del siglo XIX pidieron autorización para establecerse definitivamente en esa región, porque pues había sido la guerra con México, y al quedar dividido el territorio, donde está ese punto se llama el Nacimiento, y ahí era un territorio sagrado para ellos, y continúan conservando ese territorio. Se siguen desplazando, hay grupos que están en Kansas, y este grupo se sigue moviendo hacia la frontera permanentemente. Hablan su lengua, el Kikapú, hablan inglés y hablan español, ¿no? Se mueven a lo largo de la frontera, y lo quería destacar porque es un ejemplo también de la migración que se ha hecho hacia México por parte de pueblos indígenas más recientemente. Los que están en Baja California, que son básicamente 4 pueblos: los Cucapá, los Paipai, los Quiligua y los Kumiai. 3 de ellos tienen sus familias, tienen sus correspondientes en el estado de California. Hay poblaciones indígenas que corresponden y que conservan la misma lengua, son parientes,
tienen las mismas festividades, se encuentran de vez en cuando en las fiestas, ya sea de aquel lado o de este lado, porque son un mismo pueblo, entonces siguen manteniendo una relación. Adelante. Bueno, aquí tenemos algunos de los pueblos indígenas mayoritarios. Tenemos los nahuas, el maya, el mixteco, el zapoteco y el celtal. El maya está básicamente en la península de Yucatán, el mixteco está en Oaxaca y el zapoteco de la misma manera, el celtal está en el estado de Chiapas. Y así también tenemos pueblos indígenas minoritarios. Tenemos el ahuacateco, el ayapaneco, cachiquel, quicapú, oluteco. Probablemente nombres que nunca habían escuchado. Aquí mucha gente no los ha escuchado tampoco. Y como pueden ver, la población realmente es muy minoritaria. Del pueblo ahuacateco, del cachiquel, ahorita les voy a comentar algo más. ¿Podrías regresar una, Isabel? Al mapa. Sí, aquí, dentro de todos estos coloreados que tenemos aquí, la población nahua está distribuida en muchos lugares. Como pudieron ustedes ver, son aproximadamente 2 millones de gente que se reconocen como nahuas. Y entonces, bueno, están distribuidos en diferentes lugares y son básicamente descendientes efectivamente de los habitantes que estaban en esta región del país al momento de la conquista. Gracias. Sí, a ver si se alcanza a ver. Más o menos por aquí está lo que es la Ciudad de México y encontramos poblaciones nahuas aquí, encontramos en la costa de Michoacán, encontramos en la costa del Golfo, en diferentes lugares. Es decir, la población nahua está muy distribuida a lo largo del país. Los mayas de Yucatán están acá en la península. Estos son los pueblos que les mencionaba de Baja California. Y este es el pueblo Quicapú, que les conté un poquito de ellos. Adelante. La siguiente. Entonces tenemos, en México reconocemos la presencia de más de 60 diferentes pueblos indígenas. Todo eso que veían coloreado en el mapa son más de 60 diferentes pueblos. El INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es la institución responsable del trabajar con las lenguas indígenas, reconoce que hay 68 agrupaciones con 364 variantes diferentes. Es decir, hay una gran diversidad lingüística que hablan todos esos pueblos, los 60 pueblos que están ahí. Las variantes lingüísticas, bueno, todavía nos hablan de una mayor diferenciación entre todos esos hablantes y representan todo un reto porque algunos de ellos, aunque pertenezcan a estas agrupaciones lingüísticas, ya no se entienden con facilidad. Volviendo con el pueblo náhuatl que está en la costa del Pacífico, en el estado de Michoacán, poco se entiende con el pueblo náhuatl que está en el Golfo de México. Esto que está apareciendo son los diferentes idiomas, las diferentes lenguas indígenas. Así como les mencionaba los nombres de algunos de los pueblos, pues aquí tenemos el ixil, el jacalteco, el chol, el chuj, es decir, los nombres de sus lenguas de esos más de 60 pueblos. Y sigue la lista. Canjobal, Quechchi, Pame, Pápago, Tlahuica, Triqui, Celtal, son los 68. ¿A qué siguen? Existe también población indígena monolingüe y tenemos que está en estas regiones básicamente. Monolingüe quiere decir monolingüe solo en su propia lengua, no hablan español todavía. Y tenemos, bueno, lo que es en el estado de Chihuahua, en la sierra, tenemos acá en Nayarit, tenemos un poco en Michoacán, entre Guerrero y Oaxaca, en Chiapas. Aproximadamente 1 millón de personas son monolingües en su propia lengua. La migración es un fenómeno permanente, es un fenómeno constante, es un fenómeno que está presente en todos los pueblos, a veces más, a veces menos, pero siempre se ha dado y siempre ha enriquecido a los pueblos donde llega la gente.
En este caso, si ustedes recuerdan el mapa que estaba coloreado, pues tenía solamente unos colores. Había estados como Baja California Sur o como Tamaulipas que no tenían ninguna marca porque se considera que ya no hay población originaria. Sin embargo, en este otro mapa, lo que está así sombreado son las poblaciones originarias, lo que vimos en el mapa a color, pero aquí lo que podemos ver es una serie de puntos y son los principales lugares donde se mueve la población indígena. La población indígena tiene una migración también muy importante, no solamente hacia los Estados Unidos, sino que también tiene una migración muy importante dentro del propio país. Hay una migración constante y pues han enriquecido, se han movido, han enriquecido la cultura de ellos mismos y de los lugares a donde se asientan. Aquí, por ejemplo, en Baja California Sur, había indígenas, pero desaparecieron más o menos en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Y ahora encontramos pues, que otra vez hay poblaciones importantes de indígenas que han migrado de otros estados del centro del país, básicamente, y han migrado hacia los campos agrícolas o a prestar servicios en la hotelería. Adelante. Esta es una tabla con las referencias de algunas de las ciudades a donde se migra principalmente. Tenemos la zona metropolitana del Valle de México, que comprende lo que es la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México, donde hay una población pues, muy importante, 780,000 según el censo, y así están distribuidos en diferentes ciudades, es decir, se encuentran con una presencia muy importante en todo el país. Quería hacer mención especial a estos pueblos. Estos pueblos, el Aguacateco, que ustedes vieron que eran solamente alrededor de 30 personas, el Chuj, el Quiché, el Jacalteco, el Mam o el Canjobal, son pueblos que no estaban en este país hasta los años 80. En Guatemala, que es de donde ellos son originarios, hubo una guerra, una revolución, un problema interno de Guatemala. Entonces poblaciones indígenas muy importantes se movieron a México y son todos ellos. Originalmente se establecieron aquí y después se establecieron acá. Hubo un trabajo muy importante allí de la propia Cancillería, del ACNUR, que es de las Naciones Unidas para Refugiados, y todas estas gentes que están acá, que son poblaciones muy minoritarias, de las que vimos que tenían poca población, pues son ellos que emigraron. Una vez que se solucionó el problema en Guatemala, muchos regresaron, pero muchos ya se establecieron aquí, porque se les ha dado la nacionalidad mexicana, se les reconoce como mexicanos de plenos derechos y, pues, insisto, han venido también a enriquecer la cultura de México en general, no solamente de los pueblos indígenas, porque traen otras costumbres, traen otros textiles, traen otras festividades, traen otra comida. Y entonces, bueno, están establecidos acá y básicamente en el estado de Campeche. Un ejemplo de migración también. Como sabía que venían básicamente de estos estados, quise agregar unas láminas para que puedan ustedes ver la composición de la población indígena en Jalisco, donde tenemos población wixárika y náhuatl también. La wixárika es más conocida como huicholes, a lo mejor lo conocen así, pero ellos se denominan a sí mismos como wixárikas. En Michoacán tenemos a los purépechas. En la época colonial y hasta hace algunos años eran conocidos como tarascos, pero los purépechas se llaman a sí mismos así, purépechas. En el estado de Michoacán también tenemos nahuas, tenemos mazahuas y tenemos otomís. En el estado de Hidalgo tenemos una importante población nahua, tenemos otomís y tenemos tepehuas. En el estado de Yucatán tenemos población maya. ¿Quién es de Yucatán? 3, 4 compañeros. Bien. ¿De Jalisco? Son muchos de Jalisco. Qué bien, qué bien. Bueno, de Michoacán ya tenemos a la compañera, algún otro de Michoacán que eso también. Muy bien, muy bien. Vamos a la otra lámina. De Oaxaca, en Oaxaca es donde se concentra la mayor diversidad de pueblos indígenas. Tenemos allí todos estos pueblos
16, 17 pueblos, y estamos incluyendo aquí a la población afromexicana. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde yo trabajo, también por mandato de ley, a partir de este periodo, tiene que dar atención a la población afromexicana. Lo veníamos haciendo desde antes, pero no era por mandato de ley. Ahora lo tenemos que hacer también por mandato de ley, lo cual pues también enriquece toda la visión. La población que consideramos en el estado de Oaxaca nada más son 196,000 personas. Según un censo último, la población afro en todo el país es un poco más de 1 millón de personas que se reconocen como población afro. Adelante, por favor. Ahora quiero ponerles algunos indicadores porque también es importante mencionar que las poblaciones indígenas presentan rezagos, carencias y problemas. No solamente es hablar de una serie de culturas que son muy ricas y que son herederas de culturas ancestrales, sino que también se han mantenido en el rezago. Y también es importante que sepan ustedes que aunque se ha trabajado y se sigue trabajando, pues tienen un rezago importante. Y solamente voy a pasar unos pocos indicadores. Por ejemplo, la cobertura de agua entubada al interior de las viviendas donde se habla alguna lengua indígena. La población nacional tiene una cobertura aproximada del 74%. Las poblaciones indígenas, la mitad, 38%. Es decir, algo tan fundamental como tener el agua corriente en el domicilio es una carencia. Muchos pueblos indígenas, muchos hogares indígenas carecen de ese servicio, lo cual representa, veo una gran cantidad de mujeres, representa una carga inmensa para las mujeres, porque generalmente las mujeres y los niños son los encargados de bajar al manantial o de bajar al río para poder traer el agua potable. Muchas veces son horas de trabajo para poder hacer eso y poder traer un poco de agua, no muchísima, ¿no? Adelante. Este es otro indicador que también nos habla un poco del acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación en las viviendas hablantes, donde hay algún hablante de lengua indígena. Entonces podemos ver, mientras que esta rayita de acá son los porcentajes de la población que tiene acceso a diferentes bienes, estas columnitas acá son de la población indígena. Entonces pues, tenemos televisores. La población indígena tiene alrededor del 72%, la población no indígena casi el 93%. Teléfonos celulares, un 52% de la población indígena tiene acceso a teléfonos celulares contra el 78%. Pueden ustedes ver por acá, bueno, un automóvil, solo un 16% contra un 43%. Tenemos por acá computadoras, un 11% contra un 32%. Es decir, siempre hay un rezago mucho mayor de la población indígena que no tiene posibilidad de tener acceso. Con relación a los servicios de teléfonos celulares o de internet, pues bueno, muchas veces ni siquiera hay señal. Si ustedes van a tener oportunidad de ir a alguno de los pueblos, en muchos pueblos no van a encontrar señal. Van a sentirse un poco incómodos porque estamos acostumbrados todos todo el tiempo a estar con el teléfono, pero también se aprovechan para otras cosas. Adelante. Esta lámina también pues, nos habla de una situación que sintetiza lo que son la relación de los pueblos indígenas en cuanto a sus satisfactores. Tenemos, según un instituto que se encarga de medir este tipo de cosas, que se llama el Coneval, la población indígena se encuentra entre pobreza extrema, 30% de la población indígena, una tercera parte de la población indígena está en pobreza extrema y un 41% está en situación de pobreza, entre la media nacional, población no indígena, está en pobreza extrema un 7%, y en pobreza un 35%. A mí esta lámina me parece que es de lo que ejemplifica el dramatismo de la diferencia social que se encuentra en la población en México. Es decir, el trabajo que se tiene que hacer por las poblaciones indígenas, con las poblaciones indígenas, es inmenso.
hay un rezago muy importante, hay una pobreza muy importante que se puede reflejar en esta lámina con precisión. Y bueno, otro indicador que también me parece muy significativo, se hizo una encuesta para medir la discriminación. Entonces, sobre los propios indígenas señalaron cuál cree que era el principal problema de las personas de México. Esta se hizo en 2010. La mayor parte de la gente indígena dice que la discriminación es el principal problema que viven, más allá de la pobreza. Si bien podíamos ver que la pobreza es muy fuerte, es muy grande entre los porcentajes de todos los indicadores, si vemos la discriminación sufrida por los propios indígenas, vemos que tenemos un problema muy serio y muy grave, y un problema que nos obliga a nosotros a reconocernos como una población que discrimina a su propia gente, nos obliga a reconocernos para poder enfrentar el problema. Tenemos que trabajar con las poblaciones indígenas también, porque aquí en México se hace discriminación, porque aquí en México los hemos marginado a lo largo de muchos años y necesitamos trabajar de una manera fuerte, contundente, para lograr que esto vaya bajando y bueno, ojalá desapareciera. Adelante. Esto que hemos visto es un poco, bueno, la parte de la situación que también viven los pueblos indígenas, porque ahora también voy a hablar un poco de lo que es la cultura. Yo digo, los pueblos indígenas viven esas condiciones que hemos mostrado y en contraparte tenemos la cultura indígena, que es algo realmente luminoso y muy rico. La cultura indígena la entendemos los antropólogos como una serie de elementos, de saberes, de actividades que hace el hombre para transformar su medio ambiente y para aprovecharlo. De tal manera que entendemos por cultura cosas como la organización social, que es la forma en que cada uno de esos pueblos están organizados. Tienen sus propias mayordomías, tienen autoridades, tienen un sistema de cargos, que es lo que les da cohesión, tienen sus sistemas normativos. No todos los tienen al mismo nivel, pero esa es una parte de lo que existe. Tienen conocimientos tradicionales, tienen, bueno, entre los conocimientos, agricultura tradicional, medicina tradicional. La medicina, que ha sido algo tan importante. Hay un conocimiento de los recursos naturales, de su medio ambiente, que les han permitido tener los elementos necesarios para sobrevivir a lo largo de los 500 años que vienen después de la conquista hasta la fecha, y tienen los elementos para poder, para poder nacer, para poder cuidarse, para poder sobrevivir y atenderse muchísimas enfermedades. La medicina, y es solamente como un ejemplo, ha sido base de muchísimas medicinas que se utilizan actualmente como parte de la medicina de patente. Simplemente, me voy a tardar un poquito más. Simplemente les quiero decir, por ejemplo, la sustancia de las píldoras anticonceptivas se descubrió en México a partir de una hierba que se utilizaba aquí y que era conocida por las poblaciones indígenas. Se llama el barbasco. A partir de esas plantitas sintetizaron la píldora y bueno, todos ustedes saben lo que la píldora ha significado para la propia mujer, para su trabajo, para muchas cosas. Ha sido muy importante. Bueno, conocimientos sobre la naturaleza, territorios, lugares sagrados, también las lenguas de las que ya hablábamos, tienen tradición oral, es decir, a través de la tradición oral han preservado sus conocimientos, pero también su literatura. La cosmovisión se ha mantenido a lo largo de muchos años. La cosmovisión es la relación entre ellos, la naturaleza, su manera de interpretar la naturaleza, una historia, mitos, cantos, artesanías, ceremonias diversas, danza, religión, comidas y bebidas tradicionales, es decir, una gran cantidad de cosas. En el video que pasé al principio se veían algunas de ellas y quise por eso ejemplificarlo. Adelante. En esta lámina tenemos algunas de esas expresiones culturales. Esta parte exterior sería el territorio,
En el territorio encontramos la cosmovisión, la medicina tradicional, la organización social, festividades, los diferentes sistemas de producción. Y aquí en medio tenemos la lengua. La lengua le da unidad, le da sentido, organiza todo el sistema, por eso es tan importante la lengua. Por eso se tiene que trabajar mucho para preservar las lenguas indígenas, porque estos elementos culturales tienen su asidero, tienen su relación a partir de lo que es la lengua y el reconocimiento de un territorio original. Aquí quiero señalar lo que son, como parte de estos territorios, muchas de las regiones indígenas, que son las que están marcadas en rojo, estas, coinciden con lo que está reconocido como el sistema de áreas naturales protegidas, y eso no es gratuito. Los indígenas han mantenido a lo largo de todos estos años una estrecha relación con el territorio, les permite conocerlo, les permite utilizarlo y no lo han acabado. Por eso gran parte de las áreas naturales del país coinciden con los territorios indígenas. Bueno, el sistema de producción agrícola, cuando los indígenas encuentran las condiciones favorables, realizan su agricultura tradicional, pueden realizar ganadería, las artesanías, utilizan de manera sustentable la caza y la pesca, pueden participar en los servicios, en la recolección, es decir, no excluye el sistema de producción ningún elemento, pueden aprovechar los diferentes elementos gracias a sus diferentes también habilidades y conocimiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Bueno, rápidamente, yo trabajo en el Instituto de los Pueblos Indígenas. Para atender a la población indígena del país tenemos una distribución, una cobertura, también estamos prácticamente en todo el país, coincidiendo con esas regiones que veíamos. Hay un sistema de radiodifusoras culturales, son 21 estaciones que transmiten en más de 30 lenguas, 31 a 32 lenguas, y esto permite que haya un medio de comunicación. Entre esto y algo que se llama Ecos Indígenas, que es un sistema de internet, ha sido de mucha importancia, porque los migrantes que se encuentran en Estados Unidos o en cualquier lugar del país se pueden comunicar, y sirve como un medio de transmitir mensajes, de mantener el vínculo con la gente, ¿no? Las radiodifusoras están allí donde ustedes lo pueden ver marcado en estos distintos lugares. Este es el sistema de internet que se llama Ecos Indígenas. La dirección está aquí por si ustedes tienen interés en algún momento en entrar y escuchar cómo transmite Ecos Indígenas desde donde estén. Ahí pueden ustedes tener acceso a Ecos, ¿no? Esperen tantito para que la tomen si gustan tomarla bien. impi.gov.mx/ecos.gov.mx/. Bueno, aquí sí, adelante. Esto también lo pueden encontrar en la página del instituto, es un atlas de los pueblos indígenas de México. Ahí pueden encontrar más información de lo que les he estado platicando, pero de cada uno de los diferentes pueblos. Ahí pueden ustedes también tener un acercamiento a estos pueblos. Así está presentada la página del atlas. En el atlas encontramos una síntesis etnográfica, encontramos expresiones lingüísticas, en algunos casos unos pequeños videos. Habla al fin como un atlas que es, los mapas en donde están ubicados los pueblos. Encontramos estadísticas, alguna muestra musical, fotografías, algún objeto de arte de esos pueblos. Entonces, bueno, una invitación a que ustedes se acerquen al atlas o también al sistema de radio. Aquí, bueno, no sé si se alcanza a ver, es una bibliografía mínima donde ustedes pueden enterarse más de los pueblos. Si les interesa, yo voy a dejar la presentación para que ustedes la puedan, para quien quiera, esté interesado, sí, se pueda poner. Adelante. Bueno, y pues por mi parte, pues muchas gracias. Yo estoy aquí a sus órdenes. Ese es mi correo personal, esa es la página institucional y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora le agradecemos enormemente al antropólogo el darnos la gran oportunidad de asomarnos a esta diversidad, y además le damos la buena noticia de que los 5 grupos estatales que hemos conformado
Hidalgo pues va a tener contacto con la cultura otomí, va a visitar el Valle, va a visitar Tula. Jalisco van a ir a Poncitlán con los indios cocas. En Michoacán, pues evidentemente Pátzcuaro, ¿verdad? Nos va a dar esa oportunidad, Uruapan. En Oaxaca llegan en plena Guelaguetza. Y en el caso del grupo que va a Yucatán, Indemaya ya les tiene preparadas sus clases de maya. Entonces, estamos felices de que ustedes van a conocer las lenguas y culturas indígenas, y queremos además agradecerle encarecidamente al Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tenemos nada menos que un grupo musical que nos va a dar un espectáculo de música e instrumentos de viento, ¿verdad? Que ha sido muy estudiado por el antropólogo Rojo. Entonces, el privilegio de contar con la presencia de la banda Nisdua Band, que nos van a ofrecer una muestra de la música tradicional de México. Por favor, fuerte aplauso. ¿Se lo pongo? Hola, sí. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias, bienvenidos a todos ustedes. Les damos la bienvenida precisamente con una marcha tradicional. No sé si alguno de ustedes tenga todavía conozca parte de nuestra cultura, de nuestras raíces, en donde nuestros pueblos, pues por lo general en las fiestas, en las bienvenidas, para todo tipo de evento social, pues se da vaya la redundancia, una bienvenida, ¿verdad?, con una marcha tradicional. Y bueno, pues esta marcha es dedicada para ustedes, también el concierto. Sean bienvenidos, y pues la música tradicional esperemos que les haga vibrar y que cada vez más puedan acercarse y regresar a estas sus raíces. Gracias.
Muchas gracias. Esta pieza que acabamos de interpretar lleva por nombre Fiesta Animada y es un son muy tradicional de allá de la Sierra de Oaxaca, de la Sierra Norte.
específicamente de la etnia mije. Es uno de los sones tradicionales y bueno, pues como hay muchísimos, y bueno, muestran precisamente el virtuosismo que se tiene para ejecutar los instrumentos. Siempre se luce instrumento por instrumento. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa con un bolero swing. Y ustedes sí están más familiarizados con el swing, ¿verdad? Entonces, si se quieren parar a bailar, está bien, sale, vamos a armar una fiesta aquí también. Se trata de interactuar. Y es un bolero swing, precisamente autoría del maestro Chu Rasgado. No sé si han escuchado hablar de él, del maestro del Istmo de Tehuantepec de Oaxaca. Gracias por esos bonitos aplausos. Se siente bien padre. Y bueno, pues en serio, sí los invitamos a bailar,
miren, tocamos chilenas, tocamos danzones, cumbias, jarabes, toda prácticamente parte de... ¿Qué quieren por ahí? ¿Quieren una cumbia? Órale, nos vamos a echar una cumbiecita. También es una composición oaxaqueña, ¿sale? Entonces los vamos a invitar a que se paren a bailar. Acompáñenos. Se llama Para alguien como tú, para ustedes, sale dedicada para ustedes, del maestro Narciso Lico Carrillo. Vamos, anímense, anímense. No se queden con las ganas.
¡Vamos! No se queden con las ganas. Venga, no se queden con las ganas. Estamos en México. Venga. Esto es México, señores. Vamos, vamos. Anímense a bailar. Thank you.